El próximo lunes 28 de septiembre, en punto de las 16 horas, te invitamos a ver el programa Contenido Jurídico. En esta ocasión, con la presentación del nuevo libro del doctor Alberto del Castillo del Valle, Resoluciones Judiciales en el Juicio de Amparo. No se lo pierdan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos otra vez en una emisión de su programa Contenido Jurídico. Mi nombre es Quetzalcóatl Luna, de Luna Aquino Abogados. Soy socio director de litigio. Y el día de hoy es un programa muy especial, es un programa diferente, puesto que Contenido Jurídico está realizando la presentación del nuevo libro del doctor Alberto del Castillo del Valle, quien nos honra y nos sentimos honrados porque consideró esta plataforma para realizar la presentación de su libro, de su más reciente libro que se intitula Las resoluciones judiciales en el juicio de amparo. Sin más preámbulo, me permito presentar al doctor Alberto del Castillo del Valle. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. También es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Es doctor en Derechos Humanos por la Universidad Columbia. Es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es catedrático de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y de Acatlán. También es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Es abogado postulante, consultor jurídico y autor de diversos libros. Y siempre voy a decir que los estudiosos del derecho lo hemos empleado en más de una ocasión como referencia bibliográfica en nuestros trabajos de investigación, porque es considerado como uno de los mejores amparistas a nivel nacional. Sea usted muy bienvenido, doctor Alberto del Castillo del Valle. Muchas gracias, don Quetzalcóatl. Buenas noches, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y pues bueno, para presentar este libro, ¿qué más que una juzgadora? Tenemos también la presencia de la juez Mitzi Aquino Cruz, juez 26 de proceso oral de la Ciudad de México en materia civil y mercantil, que nos acompaña el día de hoy. Y digo que qué mejor que un juzgador y sobre todo de oralidad, porque además de conocer sus resoluciones, las resoluciones que ellos mismos emiten, conocen de primera mano las resoluciones que se dictan en el amparo. ¿Por qué? Porque el juicio oral, civil y mercantil pues no tiene un recurso ordinario con el cual se puedan atacar sus resoluciones, y por lo tanto el único medio que se combate, con el que se combaten las sentencias de los jueces de oralidad, pues es el amparo. Entonces, pues bueno, el día de hoy la juez Mitzi Aquino Cruz nos va a hacer favor de presentar el libro del doctor Alberto del Castillo del Valle con algunos comentarios. Y pues bueno, vamos a desarrollar el programa. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias al auditorio por el espacio y por supuesto mi agradecimiento al doctor del Castillo por permitirme hacer un comentario a su más reciente obra. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos a los dos. Este es su foro, siempre Contenido Jurídico va a estar abierto para todos los abogados, estudiosos del derecho, postulantes y también, por supuesto, servidores públicos que quieran presentar sus obras en este foro. Vamos sin más a comenzar con esta presentación del libro, si nos hace favor. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, nuevamente al auditorio, al doctor del Castillo. Y pues bueno, me honro hoy en presentar esta última obra de la colección del doctor, Resoluciones Judiciales en el Juicio de Amparo,
que es un libro de verdad de consulta obligatoria para todos los que están estudiando derecho, para todos los que ya estudiamos y queremos tener como un panorama muy claro, muy estructurado de todo lo que es el juicio de amparo. Y hoy en día nos encontramos en un activismo judicial en donde las resoluciones de amparo han tomado un protagonismo muy importante. La razón, evidentemente, es que en las resoluciones jurisdiccionales, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal, es en donde los juzgadores podemos establecer nuestros puntos de vista, nuestra aportación para que el derecho en su conjunto y nuestro sistema de administración de justicia evolucione. De ahí lo muy importante de esta obra, en donde ustedes van a encontrar temas muy relevantes en relación precisamente con las resoluciones judiciales, que si bien es cierto, no es un tópico nuevo, no es un tema falto de importancia, falto de relevancia, precisamente por esto que yo les comentaba en relación con el activismo jurídico. Ustedes pueden históricamente revisar resoluciones judiciales de no hace tanto, 10 años atrás, 5 años atrás, y ver estas nuevas resoluciones en las que el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Local han ido evolucionando. Las resoluciones son ahora más apegadas a los derechos humanos, mucho más flexibles en reglas que antes eran estrictas y realmente aplicadas prácticamente a rajatabla. Hemos pasado del legalismo puro a esta flexibilidad de entender, tratar de ser empáticos con la sociedad a la que nos debemos como servidores públicos, y todo esto lo van a poder encontrar en esta nueva obra de la colección del Doctor del Castillo, que ya nos ha ayudado, ha coadyuvado muchísimo a la evolución y al conocimiento de toda nuestra comunidad jurídica, porque de una forma, presentado de una forma muy sencilla, pueden encontrar, como les decía, toda la estructura del juicio de amparo. En realidad, esta obra es un compendio de 3 cursos que cualquiera de los estudiosos del derecho tendríamos que haber cursado en nuestras carreras, maestrías y doctorados, porque ustedes van a encontrar no solamente la estructura del juicio de amparo, sino también una definición clara, concisa, que no está tan rebuscada o llena de tecnicismos como suele suceder en otras obras, de lo que son las resoluciones judiciales, cuáles son las que se van a ir dando dentro de toda esta estructura del juicio de amparo. ¿Qué es lo que ustedes, si no son conocedores del derecho, pueden esperar cuando tengan que verse involucrados en un juicio de amparo? Porque finalmente, pues todos o la gran mayoría de los que formamos esta sociedad en algún momento tendremos que ser partícipes de un juicio de amparo, ya sea como quejosos, ya sea como terceros interesados, o en nuestra calidad de servidores públicos, pues seguramente como autoridades responsables. Y esta es una guía muy clara de qué es lo que va a suceder dentro de un procedimiento de amparo, qué es lo que podemos esperar de la autoridad durante todo el procedimiento, durante toda la secuela procesal. Y también vamos a encontrar dentro de esta obra algunos conceptos básicos que nos van a servir como un entendimiento claro de todos estos tecnicismos. Es una traducción muy sencilla de todo el argot propio de los abogados, del idioma, digo yo, del dialecto de los abogados, para quienes no son abogados o para quienes apenas están en esa aspiración de llegar a serlo. Y eso es muy importante, lo comentaba hace un momento con el doctor del Castillo, que algo que creo que es muy rescatable de este contenido, de esta obra, es precisamente la forma sencilla en la que está planteada, la forma clara, porque a veces, como en esta actualidad tan carrereada, tan acelerada, los abogados nos olvidamos un poco de que todos los demás que no son abogados también tienen la necesidad de entender de que haya una comunicación asertiva entre nosotros los abogados, sea el ámbito que sea en el que nos desempeñemos, y la sociedad a la que nos debemos, porque finalmente, independientemente de que seamos litigantes, de que seamos servidores públicos o de que estemos como parte de alguna otra institución, es indudable que necesitamos
aprender a comunicarnos de forma eficiente con nuestra sociedad, con todos los que no son abogados. Y esta parte de esa claridad, de esa sencillez, que insisto es algo muy, muy rescatable de esta obra, me parece que habla además pues de la generosidad del autor, ¿no? Que toma en consideración no solamente a sus alumnos. Si ustedes cuando tengan oportunidad de leer la obra verán, por ejemplo, en el prólogo que es muy honesta su postura en el sentido de, bueno, yo lo hago con la intención de coadyuvar a que mi cátedra sea más clara, que tengan un apoyo para poder seguirme en esa labor de la docencia. Pero además esto nos habla, insisto, pues de la generosidad de nuestro autor del día de hoy, porque indica claramente que quiere hacer esto extensivo no solamente a sus colegas abogados, a quienes ya tenemos una instrucción, a quienes ya tenemos un poco de experiencia y de camino andado, sino más importante a estas nuevas generaciones que van pues a ser quienes van a evolucionar este derecho. Muy importante de verdad todos los temas que se tocan en el libro. Yo les podría decir, van a encontrar la definición o un concepto claro de lo que es una resolución judicial, los alcances de las sentencias de amparo, los tipos de las resoluciones, porque evidentemente no todas las resoluciones tienen la misma trascendencia, digamos. Si bien es cierto, todas son importantes porque coadyuvan a que el procedimiento siga su cauce, pues no es lo mismo una resolución de trámite que le va dando pie a que lleguemos a la decisión de fondo, que la decisión propiamente de fondo, ¿no? En donde ya el juzgador hace toda una resolución, una consideración de todo lo que tuvo para llegar a un determinado sentido de su resolución. Y también en esta obra van a encontrar que nos dice el doctor cuáles son los principios básicos que rigen esas resoluciones. Congruencia, exhaustividad, fundamentación, motivación, todo esto que para nosotros los abogados es pues como muy cotidiano de platicar. Ustedes en esta obra lo van a encontrar en una forma muy clarita, muy sencilla, que les va a permitir entendernos ahora a nosotros los abogados de qué están hablando cuando hablamos pues de todos estos principios. Pero también van a encontrar los principios que rigen el juicio de amparo, que eso es muy importante. En palabras del propio doctor del Castillo, es el instrumento de control constitucional mexicano por excelencia, nuestro juicio de amparo, ¿no? Y creo que en eso, pues, si no todos, la gran mayoría coincidimos en que efectivamente así es. De ahí, pues, lo más importante dentro de este procedimiento son claramente las resoluciones que ahí se emiten, porque van dando cuenta de cómo hemos evolucionado como sociedad, de cómo la autoridad ha evolucionado en su forma de pensar, de actuar y de resolver, para que las cosas en la realidad sí cambien, sí vayan teniendo un matiz diferente. Entonces, este tema de resoluciones judiciales de verdad es muy, muy importante, sigue siendo vigente y creo que lo seguirá siendo mientras existan autoridades que tengan que decidir sobre la vida de las personas en sociedad. Entonces es una obra que de verdad es una herramienta muy útil para todos, para los que somos abogados, para los que no lo son y para aquellos que están aspirando a hacerlo. Realmente creo que es muy importante que ustedes lo tengan estas obras, todas las del doctor, pero específicamente el día de hoy hablando de esta, dentro de su biblioteca jurídica, porque les aseguro que los va a sacar de alguno que otro apuro. Además, como les decía, no obstante que ya aquí el doctor nos hizo una compilación de todos sus cursos de amparo, porque van a encontrar estructura del juicio de amparo, van a encontrar administración de justicia en el juicio de amparo y por supuesto, bueno, resoluciones y sentencias en el juicio de amparo. Es decir, que con esta obra ustedes tienen en su mano 3 semestres de la carrera de Derecho, perfectamente resumidas con mucha claridad. Y bueno, pues eso también definitivamente es muy, muy loable. Pero además, como si esto no fuera poco, en esta obra particularmente hay un capítulo dedicado a la ejecución de las sentencias de amparo, que es un tema, bueno, de lo más relevante
que ustedes se puedan imaginar, porque no basta tener una muy buena o muy bonita sentencia que nos diga que tenemos razón, que hay que tenemos derecho a que alguno de nuestros derechos sea resarcido, que tenemos derecho a una indemnización, o que efectivamente la autoridad se equivocó y no tomó en consideración una u otra cosa y que es necesario que se vuelva a estudiar. Si esto no se puede ejecutar, es decir, si esto no se puede materializar, no tiene ningún sentido, y eso hace completamente ineficaz al sistema. Entonces, bueno, pues aquí yo quiero confesar, ¿verdad?, que este tema de la ejecución para mí es un tema apasionante, porque creo que es justamente ahí donde se hace la diferencia entre que un sistema jurídico, un sistema judicial de administración de justicia funcione o no. En la medida en la que logremos que las resoluciones judiciales se ejecuten, se materialicen y que a través de ellas cambie la realidad de las personas de a pie, es que nuestro sistema va a tener una verdadera razón de ser, una eficacia clara, y que va a contribuir pues a que la sociedad siga evolucionando en su forma de relacionarse unos con otros los individuos, y que cada vez seamos más respetuosos pues de todo, ¿no? De nuestros derechos como parte de la sociedad, y de nuestros derechos frente a las autoridades, frente a todas las instituciones del Estado. De ahí que, bueno, pues las resoluciones en el juicio de amparo tienen justamente esta mayor trascendencia, porque en nuestro país, pues el juicio de amparo es, digamos que la última de las instancias en donde una autoridad judicialmente puede decidir qué va a pasar con alguno de nuestros problemas. Entonces, mayor aún la relevancia de estudiar, de entender con claridad qué es una resolución judicial, qué es una resolución judicial dentro del juicio de amparo, su importancia, su trascendencia, cómo es que se conforma, que también eso lo van a encontrar en este libro, que aunque lo ven pequeñito, es de verdad una obra muy importante, de mucha trascendencia, y sobre todo lo que yo les decía, un instrumento básico que los va a sacar de apuros para cualquier momento, independientemente de cuál sea el área del derecho a la que ustedes se dediquen, porque bueno, finalmente como litigante tienen ahí una guía exacta de cuando yo presente una demanda de amparo va a suceder A, B o C, ¿no? Después de que me digan si la admitieron, si se desechó, si hubo incompetencia, entonces yo puedo hacer A, B, C. Entonces, de verdad es una estructura tan clara, tan fácil de seguir, que se va a convertir en su herramienta de trabajo como litigantes. Ahora, como servidores públicos, bueno, quienes van iniciando el servicio público, indefectiblemente van a llegar a algún momento en el que se vean como autoridades responsables, ¿no? Entonces, también el saber, bueno, cuánto tiempo tengo para rendir un informe, exactamente qué debería haber en un informe justificado, ¿no? Porque, bueno, finalmente nosotros como autoridades también tenemos obligaciones muy claras dentro del procedimiento y consecuencias muy claras si es que no las cumplimos. Y eso lo pueden encontrar también en esta obra. Entonces, la verdad es que es muy completa. Creo que si algo le pudiera yo abonar respetuosamente es claramente esta parte de la importancia que han tomado las resoluciones judiciales en el activismo jurídico en el que nos encontramos. Porque a raíz de las reformas de 2011, con todo lo que vino respecto de la justicia oral en prácticamente todas las materias, las resoluciones judiciales están tratando de ser cada vez más claras, de tener precisamente esto que tenemos en la obra, ¿no? Una comunicación más efectiva con nuestra sociedad, en donde nos despojemos un poquito de esa inercia que como abogados, pues tal vez de formación nos lleva de la mano a ocupar palabras muy rimbombantes, muchos tecnicismos que quizá para nosotros como abogados, bueno, pues deberían ser claros y nos entendemos o nos damos por entendidas muchas cosas. Pero tenemos que entender como juzgadores que nuestras resoluciones no son para el abogado, sino que son para las partes materiales, para el actor, para el demandado, para el inculpado, que son los que tienen que entender por qué el juez está tomando una decisión para un sentido o para el otro. Y esa parte, por ejemplo, es importantísima para tener un acceso real a la justicia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho con toda claridad, incluso la Corte Europea de Derechos Humanos se ha pronunciado ya también en ese sentido, que las resoluciones tienen que estar encaminadas a las personas a las que van a afectar, no a sus asesores jurídicos. Sus asesores jurídicos están para ayudarlos, para coadyuvar a que el procedimiento cumpla todas sus formalidades y que esa parte del derecho a acceso a la justicia se corresponda. Pero otra parte muy importante de este derecho de acceso a la justicia es que yo, como parte material de ese procedimiento, pueda entender lo que está sucediendo. Y lo más importante que va a suceder es cuál es la resolución del juzgador. ¿Por qué me va a condenar o por qué me va a dejar en libertad en el caso de la materia penal? ¿Por qué me va a condenar a un pago en el caso de la materia civil o mercantil? En el caso de la materia familiar, ¿por qué me va a fijar cierta pensión o cierto derecho o a limitarlo? Eso es lo importante. Y en ese sentido es que esta obra pues también contribuye a que como servidores públicos, como juzgadores, tengamos presente que esa comunicación debe ser siempre así, siempre lo más sencilla posible. Y para cuando hablemos con nuestros colegas, bueno, pues ya podremos hablar con tecnicismo, ya podremos hablar con latinajos que cada vez van siendo menos, pero todavía por ahí hay quienes, bueno, pues los ocupan como una herramienta cada determinados números de párrafos. Aunque no lo entiendan. Aunque no lo entiendan, dice el doctor. Entonces, creo que eso es algo de lo más rescatable y lo único que yo podría quizá aportar es eso, que esta obra vista a la luz de los derechos humanos podría hablar también de ese derecho de acceso a la justicia en esa amplitud que implica, porque bueno, derecho al acceso a la justicia es mucho, es todo, es no solamente tengo la posibilidad de ir al órgano jurisdiccional para ser oído, vencido con las garantías correspondientes, sino además tengo derecho a una sentencia y que esta sentencia o resolución judicial yo la pueda entender, no mi abogado, yo, el señor zapatero, la señora ama de casa, que se pueda entender. Y una vez que ya logré entender esa sentencia, que esa sentencia pueda cambiar en realidad la vida cotidiana, el problema que me llevó al juicio, ¿no? Que sería la parte de la ejecución. Como les digo, en este libro van a encontrar un apartado específico para ese incidente de ejecución. Entonces, bueno, pues con todo esto espero que les quede la inquietud de ver este libro, de revisarlo. De verdad, les insisto mucho en que es una herramienta importante, básica, para todos los que nos dedicamos ya al derecho, para quienes van para allá, servidores públicos y litigantes. Todos de verdad debemos tener muy claro qué es el juicio de amparo, cuál es su estructura, qué es lo que debe ir sucediendo en el juicio de amparo, porque bueno, si en el camino algo no va saliendo bien, pues nosotros tenemos una guía que nos sirve para saber qué podemos hacer o por dónde podemos encontrar una solución. Esta guía la van a encontrar en esta nueva obra de la colección del doctor del Castillo, que les insisto, habla no solamente de su extensa experiencia como gran jurista y docente, sino también de su generosidad, porque lo explica de una forma que todas las personas, abogados o no abogados, podemos entender claramente. Y eso me parece muy, muy, muy importante. Y bueno, pues finalmente agradecer de nuevo el espacio a Contenido Jurídico, a Luna Aquino Abogados, y pues al doctor del Castillo del Valle, agradecerle enormemente el honor que me hace de permitirme comentar su más reciente obra, con todo gusto. La verdad es que podríamos platicarlo mucho tiempo más, pero no quiero ser abusiva y extenderme de más en esta referencia que hago de una obra tan pues generosa. Creo que es la palabra que yo ocuparía para esta obra. Es una obra muy generosa, muy clara, muy sencilla, muy completa, y ojalá que todos una vez que la lean van a ver que van a encontrar no solamente mucho conocimiento y mucha claridad del tema o de los temas que específicamente se trata, sino que también una motivación como abogados o como alumnos para seguir profundizando sobre estos temas, porque como les decía al inicio, pues es un tema que aunque no es nuevo, es un tema que siempre va a estar vigente. La importancia de las resoluciones judiciales creo que siempre
siempre que exista un sistema judicial de administración de justicia, va a ser importante, porque es ahí donde los juzgadores van a plasmar todos sus conocimientos, todas las formas nuevas de interpretación, y esto va dando cuenta pues de cómo vamos evolucionando como juristas, cómo vamos evolucionando como servidores públicos llamados a la administración de justicia. Entonces, seguramente de la lectura de esta obra saldrán muchas nuevas ideas, mucha inspiración para profundizar en temas tan importantes como el juicio de amparo, como la ejecución, que bueno, ya les decía yo, es un tema que me gusta, me apasiona, pero además muchos otros que pueden encontrar que les van a servir para sus proyectos de tesis, que seguramente en muchos casos después veremos materializados quizá en reformas a nuestro procedimiento, que ojalá estas obras son para eso, ¿no? Como parte de la forma en la que se coadyuva a que nuestra sociedad jurídica avance, pues es esto, dejar en el tintero algunos temas que sirvan de inspiración, que sirvan de motivación para seguir profundizando y seguir avanzando como comunidad. Pues les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Pues bueno, estamos para los que se están incorporando en la presentación del último y más reciente libro del doctor Alberto del Castillo del Valle, que son las resoluciones judiciales en el juicio de amparo. Y si me lo permite, doctor, hoy más que nunca el juicio de amparo es una figura vigente, creo yo, que tenemos que hacer valer contra los actos de autoridad, y que en este libro, más que otra cosa, yo cuando lo leí observé que es prácticamente un instructivo de cómo se llevan a cabo las etapas en los juicios de amparo, tanto en el directo como en el indirecto, los tipos de resoluciones que emite la autoridad judicial, en este caso la autoridad federal, y pues bueno, pareciera que estaba escuchando una de sus cátedras, porque el libro, créanmelo, es muy fácil de leer, es de lectura rápida, es además de bolsillo, por así decirlo, porque sinceramente, como decía Mitzi, el libro es pequeño, sin embargo, el contenido es demasiado y muy importante y sustancioso. Pues muchas gracias, doctor, por estar en el programa, y esta plataforma es de usted. Si gusta, cuéntenos un poquito de su libro, de su obra, qué lo inspiró a hacer esta nueva edición de sus libros. Sabemos que tiene una colección ya de varios libros de amparo, y pues bueno, nos gustaría que nos diera sus impresiones, por favor. Cómo no, con mucho gusto. Primeramente, gracias, don Quetzalcóatl, por permitirme estar con ustedes, por permitirme estar en esta tarde en la presentación de la obra. Doña Mitzi, gracias por acompañarme. Este es un libro, digamos, para mis alumnos. Mis alumnos del Instituto Nacional de Ciencias Penales en la especialidad en Juicio de Amparo, mis alumnos del Diplomado de Juicio de Amparo en materia penal, ya también estudios en materia fiscal y administrativa, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. En el Instituto Nacional de Ciencias Penales me hicieron el favor de invitarme para participar hablando del tema resoluciones judiciales, con otra denominación, administración de justicia en el juicio de amparo. En tanto que me ha invitado mi amigo don Dan Israel García Gutiérrez, que es el coordinador del diplomado, a hablar de sentencias de amparo. Coincidentemente, están ambos temas íntimamente vinculados. ¿Qué es la sentencia? Una resolución. ¿Qué son las resoluciones? Las determinaciones judiciales para darle avance al juicio o para resolver el juicio. Entonces, ante la necesidad, y es lo que dice usted, un instructivo, ante la necesidad, que también lo dijo doña Mitzi, de que los alumnos son los destinatarios primarios, ante la necesidad de que el alumno capte lo que el profesor está diciendo, pero de una forma más sencilla, surgió el libro. Surge cuando ante los alumnos del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la especialidad Generación 2019-2020 me invitan a esta plática las autoridades del instituto, y
es todo por computadora, por tecnología, ya no hay la posibilidad de vernos presencialmente. Pues hay una pandemia y sufrimos. Y sufro porque apenas empiezo a aprender a usar el pizarrón y ya no puedo ir a clases. Bueno, les hago unos cuadros con el afán de ir un poco más rápido, más a prisa. Culpa de ellos. ¿Por qué? Bueno, porque me dicen, oiga, es que usted nos está hablando, entre comillas, muy bonito de las resoluciones judiciales, pero nosotros no vamos para jueces. Nosotros queremos que nos diga cómo se tramita el amparo. Caray. Bueno, vamos a hacer esto. Les hago unos cuadros sinópticos y conforme vayamos avanzando, les voy hablando de lo que es el abogado, y ahí va el cuadro sobre resoluciones y el que hace el abogado. De ahí surgió, por eso ustedes dicen, pero me lleva también en la forma de tramitar el juicio de amparo. Bueno, la idea es transmitir algo. A ustedes les ha pasado, a ustedes les ha pasado, a todos nos ha pasado. Abrimos un libro, no lo entiendo. Un lenguaje sumamente elevado que ni el autor le entiende. Lo de los latinazos. Sí. Les ponen cada latinazgo. A ver qué significa eso. No sé, pero se oye bonito. Y ya impresioné al juez. No se trata de impresionar. Se trata de lo que la juez hoy nos dijo. Que me entiendan. ¿Qué dice hoy el artículo 17 de la Constitución? Explícale la sentencia. ¿A quién? A las partes materiales. ¿Para qué? Para que sepan de qué se trata. Voy a contar un chiste de la vida real. Estaban en una audiencia en España, audiencia de juicio penal, y pasa que sucede que el juez está explicando la sentencia. Y entonces, conforme lo que dice Claus Rausin, lo que dice Muñoz Conde, lo que dice fulano de tal, vamos a resolver, usted es condenado. ¿Alguna pregunta? Pues adelante, señor, lo que usted dice, nada más una pregunta de mi parte. ¿Y cuándo vinieron esos señores a testificar? Yo nunca los vi. Bueno, pues es que hay que ser claro para que la persona entienda. Ustedes que me han hecho el favor de seguirme y que fueron alumnos míos en el doctorado en cultura en Derechos Humanos en el Centro Universitario de Colombia, luego les cobramos la publicidad. Ustedes pues me han oído decir, lo dije algún día, muy breve porque no era la materia, pero la demanda debe ser tan sencilla que el juez me entienda. Pero no es porque el juez sea tarado y no entiende, no, porque si yo enredo al juez, no me va a dar la razón. La sentencia debe ser tan clara que hasta yo la entienda. Doña Mitzi fue muy decente, dijo, para que las partes, no, también para que los abogados, porque a veces los abogados no entienden. Y uno de los puntos muy importantes que me lleva a hacer una reflexión es lo que me pasó en los primeros días que fui pasante en Derecho. Me mandaron a ver un asunto, otro asunto, y por ahí de la cuarta resolución que transcribí dije, ¡qué bárbaro! Tantos semestres llevo en la escuela y no entiendo ni siquiera, pues no entendía porque la resolución no era clara. A sus autos la resolución de cuenta para que obre conforme a derecho. ¿Y cómo es conforme a derecho? Ese es uno de los temas interesantes del Código Federal de Procedimientos Civiles. En la resolución determina o precisa la fundamentación y la determinación judicial, la resolución judicial. ¿Y en qué consiste? Pues llegó un secretario de juzgado del Fuero Común al Poder Judicial, prestado unos días, y le presenta al juez su proyecto, a sus autos el escrito de cuenta para que obre conforme corresponda. Hombre, el señor juez de distrito, de aquellos jueces de distrito que había cuando todavía le teníamos más amor al arte. No, al Poder Judicial, porque hoy dictan cada resolución. A ver, señor, ¿qué es lo que está diciendo? Pues la resolución. ¿Cuál resolución? Lea el artículo 219 del Código. Ya lo leí. ¿Y dónde está la determinación judicial? Pues aquí, a sus autos se les... No, espérate. No. Resuelvan lo que le está pidiendo aquel. Esto no se lo puedo firmar. Lo va a revisar el Poder Judicial. No, mejor enséñeme. ¿Por qué? Porque no había, o no hay a veces, esa capacidad de redactar. Dice la juez, la sentencia debe ser tan clara que hasta la parte material
el actor, el demandado, entiendan dicha resolución. ¿Para qué vamos a poner una sentencia? Bueno, ustedes, ¿para qué van a escribir una sentencia con tantos tecnicismos que ni el abogado lo entiende y luego es que la juez se vendió? Mejor dime claramente por qué fue la resolución y estamos de acuerdo. Y esto no es algo que se nos ocurrió a doña Mitzi y a mí, es algo que está en la ley. La ley dice, di cuál es la determinación, pero que te entiendan, porque si vas a poner una serie de cuestiones que nadie va a entender, pues no sirve. Una cuestión muy importante, nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos, pero para que esa capacidad de comunicarnos llegue a feliz puerto, pues hay que emplear un lenguaje sencillo y no llenar páginas. Hoy dijo un alumno de la Facultad de Derecho en la maestría en Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice: a veces apoyo a un abogado, pero que se encarga de hacer demandas de 100 páginas para enredar al juez. Exacto. Para fastidiar al juez. Sí, eso no se vale. Hay que ser claros, puntuales, precisos, exactos. Y también en la resolución judicial, pues para que yo lo entienda. ¿Y quién soy yo? Cualquier persona. Esas sentencias que emite a veces el Poder Judicial Federal, por eso voy a hablar de esta, de 674 páginas. Jesús bendito. ¿Perdón? Jesús bendito. Pero no lo entendió el juez. ¿Por qué? Porque fueron 674 páginas, de las cuales 650 fueron transcripciones. Las 3 primeras fue para decirle que trataba el asunto y luego las demás para decir unas tonterías. ¿Y para qué tanto? Esa sentencia estuvo simpática. La fuimos a leer uno de mis hermanos, que no es abogado, Alberto, que estaba estudiando la carrera de licenciado en Derecho, y su servidor. Y entonces, en lo que yo estaba platicando con la actuaria que me estaba notificando, Alberto toma el expediente y se va a leer la sentencia como la leemos los abogados, de atrás. Del final para el principio. Y le dice mi hermano: oye, pero... y todo lo demás, pero es que te falta todo lo demás. Lo importante está al final. Sí. Entonces, papá, fíjate que mi tía no quiere entender por qué. Porque así se generan las sentencias, hombre. No te explico. Ya le expliqué por qué, pues están los puntos resolutivos. ¿En qué acabamos? Y me dice: papá, mira esto. Es que... o sea, una barbaridad. Te otorgo el amparo para que quede insubsistente el auto de formal prisión y en su lugar se dicta otro idéntico. Oye, espérame, entonces ¿para qué me otorgaste el amparo? Unas sentencias absurdas. Son sentencias que no entienden ni los magistrados. En 500 hojas. No, 674. Dios santo. Exacto, Dios santo, ¿para qué le diste ese lugar? Y todavía cobran por hacer esas barbaridades. Bueno, y entonces la idea de este libro, así tan pequeño como se ve, es precisamente dar una introducción y un instructivo de lo que debe contener una resolución. Una resolución judicial que a todos nos debe servir. Aquí hay una cuestión, ahorita abrí y quedó aquí en una página específica. Uno de los temas que siempre hablamos, que son tecnicismos y ya los conocemos. Dice aquí, significado de las exposiciones, dar vista y correr traslado. Hijo, todos los días hablamos de eso y hay veces que no sabemos. ¿Por qué? Porque en la escuela nunca nos dijeron que era dar vista, Claro, ni qué es correr traslado. Esto es importantísimo. Una de las cosas que de verdad son muy rescatables es eso, que también nos sirve como un traductor de todos estos términos que nosotros como abogados utilizamos todos los días y para casi todas nuestras actividades profesionales, pero que tenemos que entender que no necesariamente todos las conocen o las entienden y que efectivamente, como dice el doctor, esto no nos los enseñan, o por lo menos a las generaciones de nosotros, pues no nos los enseñaron en la clase, ¿no? Nadie nos dijo qué es dar vista, qué es correr traslado, qué es imponerse de autos, o sea, ¿qué hago? Llego y lo veo, lo piso, me lo llevo, lo guardo, y la verdad es que podrá parecer absurdo, pero
suceden muchas cosas en el día a día en un juzgado. Hay desde quien entiende que imponerse de autos o autorizar unas copias es que se lleve el expediente a sacar las copias. Claro que no, un expediente es un documento oficial que no puede salir del recinto. Pero bueno, pues nosotros tendríamos obligación de hacerle entender a la gente de a pie que no son abogados o a quienes están empezando, porque pues nadie nace sabiendo, que no quiere decir que te puedes llevar el expediente, que la vista no quiere decir que vas a ir a tu despacho con el expediente para darle cuenta o vista a tu titular. Y todas estas, o correr traslado. Entonces, pues todos estos términos tan ya arraigados en nuestra cultura jurídica necesitan una traducción al español normal, al general de las personas, que nos ayuden a que nuestro sistema de administración de justicia pues sea más claro, mejore, porque en la medida en la que todos entendemos qué está sucediendo, pues todos podemos actuar de una mejor manera, ¿no? Entonces, eso también muy importante de las cosas que van a encontrar en la obra, estas traducciones, digo yo, de los términos que son... Pero déjeme decirle que la traducción la tomé del Código Federal de Procedimientos Civiles, y muchas veces nosotros, los abogados, no supimos de eso en toda nuestra vida porque no lo leímos, porque en la facultad nunca nos dijeron, etcétera. Hay un tema muy interesante, no está en este libro, está en otro que se llama Aspectos prácticos de las pruebas en el juicio de amparo. La prueba anticipada en materia procesal civil federal está en el artículo 92. Pero nosotros hablamos de la prueba anticipada en materia penal gracias al Código Nacional y porque ya lo oí. Y en materia civil, ahí está en el amparo, ahí está la prueba anticipada, artículo 92 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y que nunca la he hecho valer por una causa. No la conocemos. No lo conozco. Bueno, y lo que me pasó el otro día. Claro, fue un cliente, no me estoy burlando de él ni criticando, pero me dice, oiga, ¿y eso se puede? Es que nadie lo ha hecho. Bueno, pues nosotros lo vamos a hacer. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque yo sí leí. ¿Por qué leí? Pues porque me pusieron a leerlo. ¿Quién me puso a leerlo? Entre otros, don Ignacio Burgoa Orihuela y otra persona a quien hoy le rindo homenaje, don Francisco Venegas Trejo, que fue profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y que a partir de ayer descansa en paz. No digo descanse, no, ya descansa en paz. Fue una persona decente, brillante, recta en su cotidiano actuar, y por eso sé que ya está con el divino creador. Para mí, claro, mi Señor está en paz descansando. Y hoy, coincidentemente, 28 de septiembre, hoy festejamos, no sé por qué, nuestra independencia. Hoy es el acta de nacimiento. Hoy se firmó el acta de independencia de la República Mexicana. Así es. Doctor, pues bueno, hablando de este tema tan interesante que es el juicio de amparo, nos están preguntando las personas que nos ven vía streaming, ¿en dónde pueden obtener el libro? ¿En dónde está a la venta? En este momento está a la venta en Insurgentes Norte, 1697, Colonia Tepeyac Insurgentes. La versión más sencilla, exactamente frente a la Escuela Nacional Preparatoria número 9. Y tan exacto que es 1697 y la preparatoria es 1698, así que no hay duda. No hay pierde. Y también en el siguiente correo electrónico, alma0226@hotmail.com. Es Hotmail, pero ya saben que no me gusta lo Ahí pueden mandar un mensaje y les dan los pormenores sobre el libro y cómo adquirirlo. Un número telefónico 55, 57 48 38 76. Ahí es donde lo encuentran, no está todavía en las librerías por causas diversas y variadas, pero ahí lo pueden encontrar en este momento. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Pues bueno, siempre es un agasajo escuchar sus cátedras y sobre todo cuando se trata de, por así decirlo, un nuevo hijito, su hijo más pequeño. Y nos estaba comentando
que esto fue una idea que le surgió con los compañeros del diplomado del INACIPE. ¿Sí? Algunos compañeros del INACIPE están escribiendo y pues bueno, me dicen que son sus ahijados. Así es. De generación, de generación. No, eso no. Fíjense que cuando termina el segundo semestre, poco antes de terminar el segundo semestre, que es en donde imparto la asignatura Administración de Justicia en el juicio de amparo, me honraron pidiéndome que fuera su padrino de generación. Es un honor para mí que ellos se fijen en mi persona con mucho gusto. Y entonces hay una situación muy particular. El padrino entrega esto, el otro, aquello. Dije, no, pero como una medalla, una pluma, un etcétera, algo que quién sabe quién hizo. Les voy a complementar sus apuntes, los apuntes que había hecho. Vamos a poner algunas cositas de más. Y fue como se fue escribiendo el libro. Y por eso al principio tiene una dedicatoria que dice: a los alumnos de la especialidad en amparo en materia penal 2019-2020 del Instituto Nacional de Ciencias Penales, mis ahijados, augurando que seguirán triunfando en su vida académica y profesional. ¿Por qué auguro esto? Bueno, porque durante los 2 semestres, las 2 sesiones, las 2 asignaturas que tuve la oportunidad de impartirles y que ellos estuvieron, la primera personalmente en persona, la segunda a través de la computadora, me percaté de gente ávida de conocimiento, gente interesada en superarse, y van a ser así, igual que mis alumnos del doctorado en Cultura en Derechos Humanos, entre ellos los 2 aquí presentes, y precisamente por ser mis alumnos, por ser quienes están conmigo en la clase y participan, es que a algunos de ellos, en este caso ustedes, les pido que me apoyen haciendo estas presentaciones, en el sentido de que me conocen y pueden aportar algo de lo que han visto en clase. Hay quien dice que una presentación de libro es una sesión de halagos para el autor. Afortunadamente con ustedes no ha sido de halagos para el autor, sino hacer referencia a las cosas positivas que puede tener este libro, que por cierto dice al final de los capítulos los principios fundamentales del amparo. Pero ¿qué tiene que ver con las resoluciones judiciales y por qué al final cierra el capítulo primario? Historias de la vida. Ya que había entregado el libro para publicación, por sorpresa me topé en mi computadora que tenía ese punto. Dije, pues de una vez vamos a ponerlo, donde, aunque sea al final como un anexo. No lo pusieron como anexo, que debía decir así, anexo, pero le pusieron como capítulo final. Aquí encontré incidente de ejecución de la sentencia de amparo. Como capítulo final, los principios fundamentales del amparo, pero anexo. Bueno, la idea es, bueno, pues vamos a poner algo que pueda servirle a todo el mundo para que se dé una idea de lo que es el juicio de amparo. De hecho, hay una parte aquí al principio de este capítulo 8 que dice nota aclaratoria. Abro este apartado para proporcionar una información fundamental del juicio de amparo, el tema de los principios fundamentales del amparo, referidos por Ignacio Burgoa Orihuela como la columna vertebral del juicio de garantías. Si es la columna vertebral, cualquiera, incluyendo el quejoso que me contrata, podrá entender que es el juicio de amparo y sabrá por qué a veces hay esto o el otro o aquello o lo demás allá. Bueno, vamos a ponerlo para los destinatarios primarios del libro, los alumnos de las facultades de Derecho, de las escuelas, los de licenciatura, también los de especialidad, y los de maestría, y los de doctorado, porque a veces llegan al doctorado, damos por entendidas no sé qué tantas cosas, pero nunca se los dijeron en licenciatura, y en el doctorado, oiga, ¿y eso de dónde lo sacó? Pues de la manga del libro, del código. ¿Por qué? Porque nunca se dijo. Hay temas que nos damos por vistos. Y ya nada más, por cierto, la ejecución de la sentencia, el incidente de ejecución.
Doña Mitzi está muy interesada en ese tema, entre otras varias cosas, muchas más, porque como juez, eso me lo comentó hace unos días, como juez ha sufrido lo siguiente: tramita un juicio en un breve tiempo, cumpliendo con el código, y ya que está la sentencia, 2 años después todavía no se puede cumplir la sentencia. ¿Para qué me sirve una sentencia perfectamente bien redactada, preciosa, encantadora y todo lo que quieran, si no se ejecuta? La voy a colgar en la pared de mi despacho y ya todos felices y contentos. ¿Y qué va a decir mi cliente? Oye, pero ¿y yo? Ese es uno de los problemas que no se ha podido determinar con exactitud, más que determinar, culminar con exactitud este tema de la ejecución de las sentencias. Y entonces la ejecución que aquí menciono es la ejecución en el juicio de amparo, pero hay cosas que sirven para la ejecución en materia civil o mercantil y que debemos tomar en cuenta, sobre todo el nombre, ejecución. Vamos a cumplimentar la sentencia. ¿Para qué quiere una sentencia si no se va a cumplir? Claro. Así es. Y pues bueno, creo que hoy en día con el asunto de la pandemia, muchos órganos de gobierno, no me dejarás mentir, regresaron a laborar gracias a que hicieron valer el juicio de amparo. Así es. Un ejemplo claro, el Poder Judicial de la Ciudad de México regresó a laborar porque la autoridad federal así lo ordenó a través del juicio de amparo. Entonces yo los invito a que compren el libro, que no solamente lo compren, sino que también lo lean, porque este libro es para aprender. Este libro es una guía práctica, es por así decirlo, un instructivo que nos va llevando de la mano de cuáles son las fases del juicio de amparo. Desafortunadamente, todo lo que comienza, doctor, pues tiene que acabar, y aquí el tiempo se nos está terminando para el programa. Sin embargo, me están preguntando si puede repetir, por favor, la dirección. Sí, como no, con mucho gusto. Insurgentes Norte, 1697, Colonia Tepeyac Insurgentes. Otra referencia, frente a la estación, bueno, es que está en la mitad del camino, frente a la estación Éuscaro del Metrobús, una calle más hacia el sur de la estación 18 de marzo del metro, pero más hermoso que hay, frente a la preparatoria número 9. Excelente, los Pumas. ¿Será que yo estudié? Egresado de ahí. Pero Puma, pues llevo ya 40 y no sé cuántos años, y por eso la corbata universitaria. Así es. Pues bueno, para aprender amparo hay que aprender de los mejores. Y pues bueno, este es un buen libro para hacerlo, para los que están iniciando la licenciatura, para los que están estudiando algún diplomado, especialidad, e incluso para nosotros los abogados que ya estamos postulando. Es una herramienta básica para reforzar nuestros conocimientos y nos puede servir en algún momento como una guía. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por haber elegido y distinguirnos en contenido jurídico para presentar su libro. Sabemos que lo ha presentado en otros lados, pero muchas gracias por elegir también contenido jurídico para la presentación. Muchas gracias también por los comentarios muy, muy atinados. Sabe que el espacio siempre va a estar abierto para usted. Y pues bueno, no me queda más que decir que pues el libro es una herramienta básica que no podemos dejar de leer. Muchas gracias, doctor. Gracias, don Quetzalcóatl. Gracias, doña Mitzi. Felicidades por su nuevo Felicidades. libro. Que Gracias. sigan los éxitos y que nos siga regalando obras como estas. Muy amables, gracias. Bueno, nos vemos dentro de 15 días. Mi nombre es Quetzalcóatl Luna, de Luna Aquino Abogados. Soy socio director de litigio y estaremos platicando de algún tema interesante en materia de derecho en 15 días. Nos vemos. Este es Contenido Jurídico, el programa de difusión de la cultura jurídica. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.